texto y otro de Darío Jaramillo. Soy una persona libro. Las personas libro nos aprendemos textos que por algún motivo nos gustan y simplemente los narramos en público. Eso es lo que voy a hacer esta noche. Entonces, Julio Cortázar, os voy a narrar su cuento Elecciones insólitas. Es un texto que dice así. No está convencido. No está para nada convencido. Le han dado a entender que tiene que elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, 3 pares de calcetines de nilón, una cafetera garantida, una rubia de costumbres elásticas o la jubilación antes de la edad reglamentaria. Sin embargo, no está nada convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura y de la policía local. Como no está nada convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender, amablemente, sin violencia. Entonces ha dicho, en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él. Es natural. Habría sido mucho más tranquilizador que hubiese elegido la cafetera, o por lo menos la rubia. No deja de resultar extraño que haya preferido la banana. Han decidido que estudiarían nuevamente el caso. Muy bien. De Darío Jaramillo, un pequeño poema que se titula Los estados de la materia. Es un texto que dice así. Los estados de la materia son 4. Líquido, sólido, gaseoso y gato. El gato es un estado especial de la materia, si bien caben las dudas a este respecto. ¿Es materia esta voluptuosa contorsión? ¿No viene del cielo esta manera de dormir? ¿Y este silencio? ¿Acaso no procede de un lugar sin tiempo? Cuando el espíritu juega a ser materia, entonces se convierte en gato. Era simplemente esto lo que quería ofrecerles y bueno, espero que Cortázar y Jaramillo